días, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en uno más de nuestros programas de anatomías. Saben ustedes que dentro de algunos días, del 6 al 8 de agosto, México estará presente en la opinión mundial, puesto que habrá una junta de los representantes de 6 países que proclaman que persiguen el desarme mundial. Esos países son Grecia, Tanzania, Argentina, Suecia, India y desde luego México. Están con nosotros para hablar sobre ese importante tema y muchas gracias a nuestros amigos de el Sistema Nacional de Noticieros que nos han enviado a estas personas muy gentilmente para que nos hablen de esos importantes hechos. Licenciado Pedro González Olvera, mucho gusto, licenciado. Es secretario técnico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La licenciada Lucía Irene Ruiz Sánchez es jefa de la Unidad de Información del Centro de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, licenciada. La licenciada María Consuelo Dávila Pérez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Y el maestro Luis González Sousa, secretario académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues muy brevemente, señores, ¿a qué debo entender, señor profesor, por desarme mundial? Bien, desarme mundial en términos iniciales es eliminar las armas, pero de dos tipos, las armas de tipo convencional y las armas de tipo nuclear. El grupo de los 6 a lo que alude fundamentalmente a las armas de tipo nuclear. Sí, habida cuenta que la humanidad parece que nada más ha tenido 2 meses de paz en toda la historia del hombre, según dicen algunos, ¿verdad? Debemos pensar que ya de hecho la guerra es algo consubstancial al hombre, ¿no le parece? Pues hay viejas ideas al respecto, pero yo creo que la misma realidad, apreciada desde otro ángulo, pudiera fácilmente sustentar precisamente la tesis contraria. Claro. Con el nivel de armamentos que hoy tenemos, que es una cosa impresionante, veremos los datos después, más bien la pregunta es cómo es posible, y a pesar de tantos factores que empujan hacia la guerra, más bien el instinto de sobrevivencia de la humanidad ha seguido imponiéndose y el grupo de los 6 apuesta a la fe, lo dice expresamente, en la humanidad y en su racionalidad para evitar una catástrofe. Estos grupos de los 6 lo que tiene de característica es estar en contra o pugnar por el desarme de armas nucleares, ¿verdad? ¿Qué debemos entender, licenciado Pedro González Olvera, por armas nucleares? Bueno, son aquellas armas que iniciaron su historia destructiva en Nagasaki y Hiroshima y que tiene una capacidad destructiva absolutamente superior a todas las armas que se habían conocido hasta la Segunda Guerra Mundial. Están basadas en la fusión del átomo y que provocan una destrucción no conocida hasta ahora. ¿Hay alguna diferencia, licenciada Lucía Irene Ruiz Sánchez, de un país que esté armado con armamento atómico o con dinamita, por decir algo? Claro, la diferencia es del cielo a la tierra. Las armas convencionales, que es a las que usted se refiere con la dinamita, pues son armas de destrucción limitada. En cambio, las armas nucleares, su destrucción es ilimitada. Se dice que tenemos armas para destruir 100 veces nuestro planeta. Entonces allí considera usted cuál es el potencial destructivo de todas estas armas. Hay una gran diferencia. Licenciada María Consuelo Dávila Pérez, uno de los países de los 6 que ahorita vamos a hablar. Bueno, díganos usted un poco, ¿qué es este grupo de los 6 y cómo se formó? Bueno, este grupo se forma con 6 países que tradicionalmente han sido pacifistas. Son países que de alguna manera son neutrales porque no se encuentran en alianza ni con uno ni con otro bloque militar, a excepción de Grecia, que por su gobierno socialdemócrata tiene una trayectoria diferente, ¿no? en épocas recientes. Este grupo tuvo su primera reunión en mayo, su primera declaración en mayo de 1984, justamente en un momento en el que se recrudecía la carrera armamentista y las tensiones entre el este y el oeste, lo cual hace peligrar al mundo cada vez más por una posible confrontación nuclear. Entonces, la idea de estos 6 países es erigirse como una conciencia moral, ya que todos estos países tienen una autoridad
moral en materia de paz y desarme a nivel internacional. Entonces, en este sentido es que estos países han apoyado la moción del desarme. Bien. ¿Cómo es posible, maestro Luis González Sousa, que la India, que tiene bomba atómica, esté en el grupo de los 6 que pugnan por el desarme nuclear? Bien, es una pregunta interesante. Yo diría dos cosas básicamente, ¿no? Que el desarrollo en términos de cantidad de la energía atómica para usos militares por parte de la India es sustancialmente menor a cualquiera de las llamadas grandes potencias, y que son principalmente los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, China y Gran Bretaña. Esos son los que tienen el mayor potencial. Pero por otro lado, no habría que olvidar que India tiene una gran tradición pacifista en el Asia, en el continente asiático, que data desde Nehru hasta la propia Indira Gandhi, que fue asesinada en un atentado todavía no bien explicado hacia noviembre de 84. Es decir, 5 o 6 meses después de que se había creado el grupo de los 6, o el grupo de Nueva Delhi, llamado así entonces. Pero el hecho es que tiene bomba, la India. Sí, pero yo haría, tiene razón en la pregunta, pues, pero yo llamaría la atención al riesgo de no caer en la tentación de enemistarse con la tecnología como tal. O sea, el problema más bien es el uso pacífico o bélico de la energía nuclear. Yo creo que nadie debiera estar en contra del desarrollo tecnológico más avanzado que tiene que ver con el desarrollo propio de la humanidad. De otra manera, si nosotros confundimos una y otra cosa o no distinguimos posibilidades de uso pacífico de la energía nuclear y uso militar, uso violento, estaríamos involuntariamente y lamentablemente cayendo en una posición reaccionaria, es decir, que reacciona contra los avances que va logrando la humanidad en su conjunto. Y en el caso de India, a pesar de que la bomba atómica como tal es un hecho que llama mucho la atención, ¿Que lo tenga? Que la tenga, sí, llama mucho la atención. Yo creo que pesa mucho más en su caso la tradición pacifista sobre ese dato aislado. Porque México, por ejemplo, que es un país tercermundista como puede ser la India, guardadas las diferencias naturales, pues sí tiene manejo nuclear, pero lo tiene para hacer una termoeléctrica. Así es, en el caso de México, bueno, ahí mismo corrobora su vocación pacifista, de que empieza a involucrarse en el desarrollo de la tecnología nuclear, pero con fines estrictamente pacifistas o de aplicación al desarrollo productivo. En ningún momento se ha pensado, y creemos que no se pensará, en un vuelco hacia la tecnología de corte militar. Y eso corrobora pues la particularmente destacada vocación pacifista por parte del gobierno mexicano, como antes lo había hecho el Tratado de Tlatelolco en 67 y varios episodios de este tipo, ¿no? ¿Usted piensa, licenciada Lucía Irene Ruiz Sánchez, que tenga alguna resultante positiva el hecho de que 6 países, juzgo que son tercermundistas o no sé Grecia en qué ubicación económica esté, salvo Suecia desde luego, pese a algo en la opinión mundial el hecho de que 6 países quieran unirse para protestar en contra del armamentismo? Bueno, desde luego que sí. Hemos visto y se ha dicho por muchos analistas de la política mundial que la actitud de la Unión Soviética cambió a partir de la declaración de Nueva Delhi de enero de 1985. Inclusive hubo un comunicado de la Unión Soviética diciendo que atendía a ese llamado de esos 6 países con una tradición pacifista, como han dicho mis compañeros, que llama a la conciencia y llama a la suspensión de los ensayos nucleares, aduciendo que ya no es necesario perfeccionar más las armas nucleares, puesto que ya tenemos de sobra, como le decía hace un momento, para destruir. Entonces, que ya se frene esta carrera. Y pienso que sí es muy significativo el que 6 naciones, a pesar de todos sus problemas, a pesar de la crisis, a pesar de toda la situación imperante, que son los países que están más castigados, los países en vías de desarrollo, que invierta esfuerzos, invierta fondos en
hacer este llamado a la concientización para salvar a la humanidad. Esa ha sido una de las trayectorias de México, de Suecia, de la India, en fin. Entonces sí, es bastante significativo, sobre todo en el momento actual en que se van a reunir representantes de las dos potencias hegemónicas, de las dos mayores potencias, y que se les puede influir en algo a que realmente se pongan de acuerdo en una voluntad política de parar sus ensayos y de favorecer el desarme. Bien. Perdón, Eliseo Pedro González Olvera, en su actividad de ustedes es en el Centro de Relaciones Internacionales en Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Qué hace la UNAM ante un aspecto de belicismo como lo hay en el mundo, o directamente su facultad? Bueno, la facultad y la universidad en general asume plenamente la vocación pacifista que todo el país tiene, que todo el pueblo mexicano ha demostrado en su historia en las relaciones internacionales. Concretamente en el Centro de Relaciones Internacionales lo que hacemos es investigar, hacer investigaciones para buscar y proponer hacer algunas propuestas de solución al problema del desarme. Es decir, en términos de propuesta que pueda tomar el gobierno mexicano para llevarlo a las relaciones internacionales, ¿no? Nosotros, por otro lado, podemos hacer o hacemos investigaciones sobre el nivel del armamentismo que tenemos actualmente. ¿En México? En el mundo entero, ¿no? En el contexto de las relaciones internacionales. ¿México es un país armado? No, desde luego desde mi punto de vista, no es un país armado, ni siquiera en términos regionales tiene un ejército que pudiera decirse importante frente a los países que lo rodean, ¿no? Los países que nos rodean son dos. Estados Unidos es obvio que no lo tenemos, y Guatemala. Incluso en términos de población, el ejército de Guatemala es más numeroso y más importante que el que tiene México respecto también a su población. Pero también hay otro peligro, por ejemplo, si en el caso dado, por ser pacifistas, un día Guatemala se le ocurre invadir a México, cosa no remota, tendríamos graves problemas, ¿verdad? Es posible, es muy posible que sí. Pero yo creo que es más importante reforzar la vocación pacifista de México que pensar en que un día Guatemala nos puede invadir y con este pensamiento reforzar el ejército el mexicano. Yo creo que es mucho más importante mantener la tradición pacifista que México ha tenido y mantenerlos en los niveles. Porque luego hay pueblos que tienen un ejército muy desarrollado y eso como que es una tentación para dar reiterados golpes de Estado. En Sudamérica ha sucedido, usted lo sabe. Así es. Sí. Lo que pasa, bueno, también aquí hay que tener en cuenta la tradición pacifista legalista del ejército mexicano, ¿no? Pero con una revolución tan cruenta como la que tuvimos, ¿usted puede decirnos que somos un país pacifista? Yo creo que estamos en una contradicción en términos de conciencia colectiva. Por un lado tenemos una vocación pacifista en las relaciones internacionales y por otro lado somos, en un momento dado, muy dados a la explosión. Somos un país violento. Muy violentos, exactamente. Pero afortunadamente hasta ahora ha prevalecido esta tendencia pacifista en las relaciones internacionales, lo que le ha dado a México un papel muy importante como portavoz de los esfuerzos en pro de la paz en todo el mundo, en el contexto de las relaciones internacionales. ¿No se examinan, ustedes especialistas en esta materia, licenciada Lucía Irene Ruiz Sánchez, no se examina el ambiente belicista que hay en el mundo en las comunicaciones? Obviamente nosotros tenemos que hacer un análisis político global. No podemos dedicarnos nada más al derecho internacional o a la teoría, en fin, se tiene que hacer un análisis global y sí se estudian esos casos dependiendo de los diferentes investigadores. Cada uno de los investigadores tenemos un ámbito de interés especial. Entonces sí se tiene que ver todo esto desde el punto de vista global. Además se hacen seminarios con los alumnos para irles haciendo nacer esa voluntad y ese empeño por el pacifismo.
Hay, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de posgrado, seminarios en que a los alumnos se les fomenta, por ejemplo, el que hagan tesis sobre estos temas, en fin, que siempre se esté trabajando sobre los estudios para la paz y la manera de llegar al desarme general y completo, como lo han dicho las Naciones Unidas. Volvemos en un minuto, por favor. De vez en cuando nos admiramos mucho de que digan, pues cada minuto, cada hora o cada segundo, no sé, se gastan miles de dólares para hacer armas. Y uno dice, bueno, pues imagínense con esa cantidad de dólares, con una persona avesada en los menesteres políticos, alguien en agricultura, no sé, en uno de nuestros países, pues con mucha honestidad podría solucionar los problemas de muchos aspectos de nuestra alimentación. Por ejemplo, háblenos usted, maestro González Sousa, sobre armamentismo y alimentación, por decir algo, o el dinero que se utiliza en las armas, ¿para qué podría servir mejor que para armas? Bueno, yo creo que de unos 10, 15 años para acá se ha impuesto, ha logrado ganar consenso, pues, el enfoque del desarme ligado al desarrollo económico, social de las naciones. Hoy es prácticamente imposible hablar del armamentismo sin aludir a los estragos que causa y que implica para las naciones, sobre todo pobres. Por dar un solo dato, en 1980 el gasto mundial militar eran 500,000 millones de dólares. 4 años después, en 84, cuando surge el Grupo de Nueva Delhi, crece a 800,000 millones de dólares. Hoy es casi 1 billón, o sea, 1 millón de millones de dólares, que está muy cercano, por ejemplo, al monto de la deuda externa de los países subdesarrollados. ¿De todos? En su conjunto, sí, de los países subdesarrollados. Es casi 3 veces la deuda de América Latina, que está en 370,000 millones de dólares. O sea, lo que se gasta un solo año en armamentos a nivel mundial serviría para pagar 2 veces y media la deuda externa de América Latina. Esto da una idea inicial de la vinculación tan estrecha que hay entre el atraso de los países subdesarrollados, no exclusivamente debido a la carrera armamentista, pero también se ha vuelto ya un planteo muy frecuente y de gran consenso que estos países nuestros están subsidiando la carrera de armamentos a través de mecanismos como la deuda externa, por ejemplo, que se asocia no por casualidad, se acercan los montos de una cosa y de otra. Otro ejemplo es el proyecto de la Guerra de las Galaxias, que desafortunadamente sigue en pie, según leemos. ¿A qué se le llama la Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias es una iniciativa de defensa estratégica proyectada de tiempo atrás, pero dada a conocer y presentada como un proyecto en marcha a partir de la administración de Reagan, sobre todo de los últimos 2 años para acá. Significa poner armas nucleares en el espacio, inundar el espacio ultraterrestre con armas nucleares, supuestamente con fines defensivos, de tal manera que pudiera neutralizar cualquier ataque del enemigo. La verdad es que los científicos medianamente serios no aceptan esta idea de que es un crecimiento, un salto cualitativo en la tecnología militar con fines defensivos, y es hoy por hoy, a mi juicio, el problema fundamental del desarme. Detener esa Guerra de las Galaxias creo que es la tarea fundamental, como lo ha empezado a reconocer incluso el Grupo de Nueva Delhi, precisamente el Grupo de los 6. Eso es. En esto del desarme hay cosas tan raras. El otro día me enteré que en Suiza, que tiene instituciones como la Cruz Roja, también hace armas. ¿Sabía usted?
Que también hace armas Sí. Suiza. Pues sí, lo que pasa es que el caso de Suiza es un caso muy particular porque es un país que está ubicado en una zona estratégicamente peligrosa, ¿no? Es un país muy pequeño que además en todos los conflictos europeos ha sido casi el primer país en ser invadido. Entonces, Suecia tiene una vocación neutral, ¿sí? Desde siempre. Es un país que se consideraría con respecto a las normas jurídicas internacionales como un país verdaderamente neutral ante la guerra, pero que, bueno, supongo que como México o como cualquier otro país tendrá algún tipo de desarrollo de armas, ¿no? Claro. Bien. Díganos algunas de las características de los países que integran el grupo de los 6, por favor. Bueno, pues la principal característica es su vocación pacifista. Como decía la licenciada Dávila, Grecia es la que menos tiene esta vocación, pero todos los demás se han distinguido por vocación pacifista. Hay alguna crítica sobre Argentina, diciendo que Argentina, ¿cómo se atreve a participar en este grupo de los 6 si no ha firmado el Tratado de Tlatelolco, que es el tratado de la desnuclearización militar en América Latina? Y que es incongruente. Sin embargo, esto no es una completa verdad, porque cuando se le estaba pidiendo a Argentina que firmara el tratado, Argentina estaba pasando por las dictaduras militares. Y era imposible. Era imposible, eso chocaría, sería incongruente. Ahora, con el gobierno del presidente Alfonsín, las cosas han cambiado. Entonces, desde 1977 está Argentina haciendo un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica para que los reactores que tiene Argentina sean controlados y el organismo de energía atómica compruebe que sus reactores no son de la capacidad suficiente para generar armas. Bien. Decíamos, licenciada Irene Ruiz Sánchez, que siendo México uno de los 6, tiene que ver mucho la manera de ser de México al exterior, lo que se llama la política exterior de México. Y la política exterior de México parece que ha sido una de las partes mejor libradas de nuestro país, según se sabe, y que desde hace mucho tiempo es tradicional que México sea respetado, espero que todavía lo sea, en el exterior por sus ideas muy, ¿cómo diría usted? Muy equilibradas, según se ha oído. Esto de que México pertenezca al grupo de los 6 forma parte de la política exterior, por lógica, ¿verdad? Obviamente. ¿En qué puede beneficiar al país este hecho? Bueno, en muchas cosas. Creo que nos podríamos estar hablando de eso 2 horas seguidas. ¿Cuáles son los beneficios? Pero principalmente, bueno, se fortalece la posición pacifista de México. Es muy importante que México no se quede a la saga. Usted sabe que México ha estado tratando de participar, de que no lo hagan a un lado y volverse objeto de las potencias, de las ambiciones de los hegemones, ¿verdad? México ha entrado al GATT, hemos tenido el cónclave de los embajadores en Europa, en que se ha ido a pugnar por el multilateralismo, en contra de la bipolaridad. Y en México, bueno, tenemos ejemplos, le puedo decir ejemplos desde el bando de Morelos, desde la declaración del bando de Morelos, en que se ha hablado de la paz y que se ha hablado de la seguridad. Tenemos la participación de México en la Sociedad de Naciones en contra de las invasiones. Tenemos la participación de México en la elaboración de la Carta de San Francisco, que dio origen a las Naciones Unidas. Una participación activísima en el Comité de Desarme, que nos valió tener un Premio Nobel de la Paz. En fin, lo del Tratado de Tlatelolco, que es la única zona desnuclearizada que ha sido viable, habiendo 8 proyectos. Esto supongo que es uno de los, digamos, de las expresiones de la política exterior de México, que es una política pacifista,
que defiende los principios de autodeterminación, de no intervención y defiende la seguridad y la paz mundial. Bien. Díganos, maestro González Sousa, respecto a lo que se espera y si podemos esperar algo exitoso de la reunión de los 6 en Iztapa. Yo creo que sí, creo que las condiciones están creadas para que se tenga un episodio nuevo de esto que ya es un proceso y que probablemente sea el episodio principal en varios años por el momento en que se produce la reunión fundamentalmente. Este momento se puede resumir en que por un lado la crisis económica, lejos de tener visos de ser resuelta en el corto plazo, la crisis económica internacional tiende a profundizarse. Tenemos datos recientes del Banco Mundial de que la propia recuperación de Estados Unidos ha vuelto a declinar en el primer trimestre de este año. Entonces, esto significa que para países como Estados Unidos, el armamentismo seguirá siendo una supuesta salida a ciertos problemas derivados de la crisis, como es dar empleo a toda la población trabajadora vinculada con el complejo militar industrial, etcétera. Lo cierto es que esa supuesta salida ha dejado de serlo hace tiempo y hoy el armamentismo, lejos de paliar la crisis, inclusive ni paliar la crisis, se ha convertido en un agravante fundamental de varios problemas, como es el desempleo, la inflación, etcétera, etcétera. De otro lado tenemos que Estados Unidos, según consta hace 2 días en la conclusión de la Comisión para verificar el SALT II, el tratado SALT II, se concluye que no por ningún motivo tiene pensado renunciar a su idea de continuar con el proyecto de la Guerra de las Galaxias. Y al mismo tiempo tenemos la multiplicación de focos de conflicto en Centroamérica, el peligro prácticamente inminente de una invasión a Nicaragua, tenemos el problema de Sudáfrica, que ya alcanza niveles explosivos, el problema de Libia, como lo constató el bombardeo a Libia de hace unos meses, o sea, signos de una nueva agresividad, de una mayor agresividad que han tensionado como pocas veces antes, quizás desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, no se ha vivido un momento de tanta tensión. Entonces es ahí cuando se produce esta reunión y del otro lado es un momento en que ya hay condiciones positivas para lograr avances sustanciales frente a las reuniones previas. Concretamente hay una propuesta por parte de la Unión Soviética de un plan de desarme nuclear total de aquí al año 2000, dividido en 3 etapas. Es un plan que podemos criticarlo por varios ángulos, pero que como punto de referencia es algo fundamental que ha reconocido el apoyo de la democracia cristiana internacional, de la socialdemocracia internacional, de varios gobiernos, de varias fuerzas pacifistas y que presenta, pues, ofrece un punto de referencia concreto para evitar el diálogo de sordos que ha venido obstaculizando mejores avances hacia la paz. Cuando un norteamericano habla de la paz y cuando un soviético habla de la paz, ¿usted a quién le cree, maestra? Pues depende de dónde venga la información. ¿Quién esté manejando la información? Pues es que los dos son potentes. Los dos hablan de paz y de derechos humanos. Y los dos tienen bombas atómicas, muchas. Y inclusive entre el criterio general de nuestra gente, si una persona habla un poquito acaloradamente de paz, se le tacha inmediatamente de comunista. Aquí en México. ¿Lo sabía? Sí, y ha habido manifestaciones. Y el hecho de que se le tache a alguien de comunista, aquí pues es un San Benito, algo bélico, es una agresión, pues. Vaya, no se toma como una característica ideológica, sino como un defecto personal. Depende en qué contexto se dé. No, aquí en México. Aquí en México. El contexto de México. Podría ser, si me permite hacer alusión a un hecho referente a la carrera armamentista y a la carrera nuclear, lo que sucedió en Europa, por ejemplo, en el momento en que iban a colocar los misiles balísticos. Hubo muchos movimientos pacifistas que estaban en contra de que se colocaran esos misiles que eran muy peligrosos para la seguridad europea, etcétera, etcétera. Y
curiosamente, ¿sí?, se les tachó de reaccionarios, de comunistas, de que... Lo opuesto. Todo lo opuesto, sí. Realmente ellos se pensaba, según la visión occidental, ¿sí?, se pensaba que si ellos querían la paz, si ellos querían que no se siguiera armando el occidente, era porque de alguna manera iban a beneficiar al bloque socialista, ¿no?, a la Unión Soviética. Incluso la Iglesia europea estuvo a favor de que se implantaran esos misiles. Entonces, no sé si más o menos por ahí va su... No va por ahí. Perdón, me voy a volver a explicar. El hecho de hablar mucho de paz, ante el criterio de un público que tenemos en la televisión, de una clase media mexicana televisada, influenciada o influida por la televisión, el hecho de hablar de una manera muy reiterada y vehemente sobre la paz, les da la idea de que es algo comunista. A lo mejor por un desconocimiento del claro, problema, ¿no? Desde luego, porque hay una conducta aprendida que les hace pensar o tener temores a hablar sobre esos aspectos. Si yo repito todo lo que dice el señor secretario de Relaciones Exteriores, pues es obvio que la gente va a pensar que yo soy un comunista. Muchos de los postulados de respeto internacional, de no interferencia a los demás países, de que cada uno de los pueblos tiene que tener el derecho que le venga en gana o que pueda tener en nuestro caso, y de que a hacer una agresión de las potencias hegemónicas, o sea, las mayores que están invadiendo a las chicas, dicho de una manera, de alguna forma, el público puede interpretarlo así. Y lo que queremos en este momento decir es que aquí no está en juego ninguna ideología de carácter, o sea, ni católico, o sea, tampoco comunista, ni de otra naturaleza, ni en pro de Rusia, ni en pro de Estados Unidos. Obviamente que en pro de Estados Unidos no, puesto que el país que más le conviene tener las bombas atómicas es Estados Unidos. Si no le conviene es el que más tiene, o de los dos que más tienen, ¿verdad? Bien, sigue siendo válido el viejo proverbio, maestra licenciada, de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Creo que es si vis pacem para bellum. Bueno, a mi manera de ver nunca ha sido válido. Para los que tienen armas, claro, ellos lo van a defender, ¿no? Además, a ellos les conviene mucho defender este principio, porque además las armas obsoletas se las venden a los pobres. Como todo. Exactamente, entonces el gasto bélico de los países pequeños, además de que es mucho mayor a su gasto para desarrollo, está ayudando a que los grandes hagan armas nuevas y sofisticadas. Pero si el proverbio es cínico, maestra, la resultante es que parece ser que ya hay muchos años en que no ha habido guerra entre las grandes potencias. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, hubo menos tiempo entre la segunda y la posible y quizá inminente tercera y última. Pero hemos tenido 150 guerras pequeñas entre guerra y guerra. Pero perdón, no a partir de la Segunda Guerra hemos tenido 150 guerras pequeñas. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra? 45. De 45, 55... 41 años. 41 años. Y no pasaron 41 años entre la del principio y esta, ¿verdad? No, claro. Pero menos. Entonces algo se podría pensar por alguna persona que sirva de algo el prepararse para la guerra, porque mientras se están preparando para la guerra están manteniendo una paz. Bueno, yo no pensaría de esa manera de ningún ángulo. Es un proverbio latino, ¿verdad? Creo. Claro. Licenciado González Olvera, ¿qué nos dice acerca de preparativos para la guerra que mantienen la paz, entre comillas? Bueno, yo creo que es una creencia que ha resultado efectiva de alguna manera a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la aparición de un fenómeno inédito a este entonces, que es el llamado equilibrio del terror. Es decir, que a partir de la posesión de armas nucleares por parte de las dos grandes potencias, el miedo a ser destruido impide el ataque al enemigo. Es decir, no te ataco porque sé que tienes la capacidad de destruirme a pesar de que yo te destruya, ¿sí? Este sería, en términos simples, la esencia de la teoría de la disuasión. El miedo los controla, ¿verdad? El miedo los controlaría. Sin embargo, esta misma teoría, este mismo problema ha tenido
su contraparte. Es decir, el mismo desarrollo de las armas nucleares, la sofisticación de las armas nucleares, supone en este momento histórico, la posibilidad de que por un accidente totalmente imprevisible, un mal manejo de las computadoras que manejan o que controlan las armas nucleares, pueda llevarse a cabo un ataque no previsto, ¿no? Y que esto desate una guerra termonuclear y que lleve finalmente a la destrucción del género humano. Bueno, justamente esto es lo que el Grupo de los 6 quiere evitar, ¿no? Es decir, estamos en una situación de tal peligro, ¿no? Nos hemos armado a tal nivel que en cualquier momento, por mero accidente, puede desatarse una guerra nuclear. Bueno, esto supone, si la guerra nuclear supusiera solamente la destrucción de las grandes potencias, quizá la preocupación sería menor, pero una guerra nuclear significa la destrucción de todos los países del mundo y de todos los hombres del mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que se busquen los mecanismos, no solamente para prevenir los accidentes, ¿sí? Porque esto sería una solución temporal, sino para evitar las armas que pueden provocar los accidentes y todos los mecanismos, para evitar todos los mecanismos que pueden provocar los accidentes. En otras palabras, es mucho mejor evitar que sigamos armándonos o evitar la proliferación de las armas nucleares, buscar mecanismos para que una guerra sea desatada por accidente, ¿no? Sí, tendríamos que ser en ese sentido radicales en la búsqueda de la solución. No más armas nucleares para evitar la posibilidad de un accidente, en lugar de seguir basados en este equilibrio del terror, ¿no? ¿Cuál sería el mayor éxito de una asociación como la de los 6 países? ¿Que se dejaran de hacer armas? ¿Que se destruyeran las que existen? ¿Qué diría? Lo que ellos están pidiendo fundamentalmente en la declaración de Nueva Delhi es, por un lado, como ya le había dicho, la cesación de los ensayos nucleares. Porque con la cesación de los ensayos nucleares ya no llegaríamos a hacer armas más destructivas. Ya no habría forma de estar experimentando la destrucción de la humanidad. Por otro lado, ellos piden también que no se llegue a lo que hablaba el maestro González Sousa de la guerra de las galaxias, porque sería peligrosísimo armar el espacio nuclearmente. Entonces la destrucción del mundo está mucho más asegurada. Sin embargo, pienso yo que en esta reunión de Ixtapa del Grupo de los 6 no se va a pedir nada más que ya no haya armas nucleares o que no se nuclearice el espacio, sino se va a pedir que se busque la paz, pero la paz entendida como que tengo derecho a vivir, pero también tengo derecho a comer bien, y tengo derecho a la educación, y tengo derecho a la salud. O sea, que todos los recursos se vayan hacia el desarrollo y que ya se deje de esquilmar a los países, ¿verdad?, para llevar este equilibrio del poder que hablaba el profesor. Me da la idea de que usted piensa que todo lo que se utiliza en un cañón o en una ametralladora o en un arma intergaláctica son pedazos de pan que se le quita al pueblo, a los pueblos. Y vacunas. Y vacunas. Y vacunas y educación. Sí. Así A es. cambio de eso el pueblo ha tenido, no sé, simplemente, digo, no sé si venga al caso, pero cuando usted me habla de que vacunas, así como digamos que de los mapas,
está faltando en el mapa una fotografía del pan, de vacunas, de una casa, de agua potable, en todos los países subdesarrollados. Así En es. cambio hay un elemento que es que es la televisión, que sí ha colmado las necesidades, o me pregunto si las necesidades del mundo, ¿no le parece? Bueno, la comunicación es importante, ayuda a la cultura, pero también puede desayudar, porque también ha habido mucha aculturación a partir de la televisión. ¿Aculturación quiere decir allegarse a la cultura o alejarse de? ¿No? Alejarse de ella, enajenación. También puede ser. Se manipulan los medios también, los ¿Está medios usted masivos de comunicación. calificando a la televisión como un elemento de carácter bélico? A veces A veces puede resultarlo así. puede resultar, sí. Bien, licenciada María Consuelo Dávila Pérez, ¿qué hacen los niños? ¿Los niños del mundo serán bélicos por naturaleza? ¿Lo aprenden viendo a sus mayores? ¿Lo aprenden en las pantallas? ¿En dónde aprende un niño a ser bélico? Que parece ser que nace uno con la idea de pelearse unos a otros, siendo que otros animales no tanto. Lo que pasa es que yo creo que existe una cierta competitividad natural. ¿Usted En llama el ser humano. competitividad? Sí. ¿No agresión? No tanto agresión, ¿sí? Se va haciendo tal vez a medida que se va desenvolviendo en un determinado lugar, en una Claro. determinada sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando los africanders de Ciudad Pretoria o de Johannesburgo tienen en unos galerones como chiqueros a los negros de ahí, Sí, no claro. creo que sea por un espíritu de competitividad y no los dejan pasar a sus calles, sino hasta determinada hora para que vengan a limpiar. Pero a las 5 se tienen que ir porque entonces ya queda solo para los blancos. Pero esa no es competitividad a mi punto de vista. No, es producto del lugar en donde están viviendo, ¿no? Por eso, pero eso es una conducta bélica, Claro. obviamente. Sí. Terriblemente bélica. Nuclearmente bélica, diría yo. Sí, Alimentada muchas veces por la televisión Sí. también. también. No es lo que ya varios teóricos científicos sociales llaman violencia estructural. ¿Así se llama? Así se llama. No sabía yo el término, pero... Ese es el fenómeno y es un fenómeno cada vez más importante. Sí. Ligado a lo que decía la profesora Lucirene Ruiz Sánchez, que habría que reconocer no nada más la violencia manifiesta, la evidente, Sí. en represión policíaca, en guerras militares, etcétera, sino que hay ciertas estructuras socioeconómicas que generan esa violencia. No es el problema de la cuna y de la educación infantil nada más, ni fundamentalmente. La televisión y los programas de violencia en la televisión vienen a acentuar, a abrir cauce pues a esa violencia, pero que está enraizada en estructura social, cuando se carece de alimento, cuando se carece de empleo, cuando se carece, como usted bien dice, de un mínimo de respeto a la igualdad humana, al margen de raza, color, sexo, etcétera, ¿no? Entonces, la paz por la que propugna el Grupo de Nueva Delhi es una paz positiva, no una paz negativa, no una paz entendida como solamente ausencia de violencia manifiesta, sino una paz entendida como la resultante de condiciones sociales, económicas, políticas, porque la democracia tiene mucho que ver también con una paz duradera, Claro. que hagan efectiva una paz de largo plazo y no una paz precaria, ¿no? Un atentado a la democracia es una conducta bélica, por lógica. Definitivamente, sí, sí. No, ya hay violencia económica, política, social, ideológica. Yo creo que hay canales, hay medios de comunicación que ejercen cotidianamente una violencia ideológica, Sí. incluso con ofensas a la capacidad intelectual del pueblo. Una cosa es que no vaya a la universidad y otra cosa es que se le trate como retrasado mental. Son formas de ejercer una violencia cotidiana. Sí, pero cuando usted dice que se le trate, debemos subrayar que no es accidental que esto suceda, sino que forma parte de una estrategia. Desde luego que sí, una estrategia de despolitización permanente. Desde luego, claro, en eso sí está completamente claro para que el público lo capte y lo entiende. Bien, señores, pues si quieren agregar alguna otra cosa acerca de esta reunión, señor licenciado. Sí, mira, yo quisiera referirme a lo que decía usted hace rato, de que cuando los mexicanos propugnamos en pro de la paz, se nos acusa, Sí, o se les de- acusa de comunistas. Sí. Yo creo que algunos medios de comunicación tienen el proyecto de hacernos parte
de otras culturas o de otros países, como si fuéramos simple extensión de los intereses de otros países, de tal manera que este sector de la clase media se le ha inculcado, se le ha mentalizado para creerse parte de otros países, parte del proyecto político ideológico de otros países, de las grandes potencias, de la gran potencia que tenemos como vecino, ¿no? Eso significa entonces que estén de acuerdo con las iniciativas bélicas armamentistas que plantea esta gran potencia y se olviden de las iniciativas pacifistas que su propio país enarbola en el contexto internacional. Entonces es una influencia muy fuerte, casi nefasta diría yo, para las iniciativas de paz que se propone, que México propone en el nivel internacional. Hay dos casos aislados que son una conducta bélica que a mí me parece lo más decantado, mala idea o cinismo. Hace tiempo un mexicano trató de venderles armas a los sandinistas y hubo personas en los medios de la televisión que reclamaron de una manera terrible, y la frase que no se me olvida es: ¿a quién se le ocurre irle a vender armas a un sandinista para que haga su lucha? Pero no ha habido ninguna protesta cuando el Ku Klux Klan pretende venir a matar mexicanos que andan buscando trabajo, o cuando la pena es más grande, es hasta la pena de muerte a veces para un chicano, y por el mismo delito absuelven a uno de raza sajona o anglos, como se llaman, o blancos o güeros directamente hablando. Entonces sí pienso que en alguna forma estos 6 países, entre los cuales se encuentra México, nos están dando un ejemplo a todos los ciudadanos de tener una conducta pacifista, y como nosotros no podemos ir a protestar para que ya no haya bombas atómicas, sí podemos darnos cuenta de toda la serie de terribles conductas bélicas que hay en nuestro país, a no ser, no sé, siendo más que, por ejemplo, la agresión sistemática que tenemos contra el que es un poco más moreno que nosotros también somos, a la vez discriminados en muchos países del mundo, pues a nuestra vez nosotros discriminamos por cultura, por raza, por léxico a otros mexicanos, más morenos que nosotros. Esa es una conducta bélica también, o por lo menos agresiva, ¿no? Sí, desde luego que sí. Ahora, son conductas, lo que yo creo que ya es tiempo, ya hay condiciones incluso culturales para entenderlo de esa manera, ligado a lo anterior, es que sería muy peligroso, sería un golpe mortal a la política exterior de nuestro país si llegara a prosperar esta idea de que paz es sinónimo de comunismo. Es una gran falacia que hay que combatir de inmediato y retomar, como usted sugería, que el gran valor de esta lucha por la paz es que es la lucha que tiene mayor capacidad de convocatoria que cualquier otra lucha. O sea, aquí no valen credos religiosos, no valen ideologías. A todo mundo, salvo a un pequeño grupo que lucra de manera extraordinaria, de manera impresionante con el negocio de la guerra, salvo ese pequeño grupo, fundamentalmente de empresas transnacionales del llamado complejo militar industrial norteamericano, salvo ese grupo, el resto de la humanidad en su conjunto está consciente o inconscientemente por la sobrevivencia, está por la lucha por la paz. Pero mire usted, si usted plantea eso, y si la deducción o el mecanismo de deducción que sigue un televidente clase media, como hay millones en México, ya podemos hablar de la clase televidente, espero que esté de acuerdo en acertarlo. Claro. Y hay el pensamiento pensamiento del televidente, el que se nutre única y exclusivamente por nosotros, digo nosotros entre comillas. Dice, bueno, el señor habla de paz, el señor habla en contra de los armamentos. Para hablar a favor de la paz y en contra de los armamentos, tiene que hablar forzosamente en contra de los Estados Unidos. A mí me han enseñado que hablan en contra de los Estados Unidos los comunistas, ergo el señor es comunista. ¿Está claro cómo es la mecánica? Claro, es un silogismo perfecto. Ahí le van dando vueltas, sí, porque eso nos han enseñado, y eso conviene a los que hacen la guerra, a los que hacen las armas y a los que fabrican las bombas nucleares. ¿Es así o no es así? Así es, porque divide todo ese potencial de unidad que hay. Ahí está objetivamente el potencial, pero metiendo este tipo de ideas falaces, tramposas, se impide la unidad de un cristiano con un protestante, claro, de un comunista con un conservador, etcétera, etcétera. Con muchos lugares se da, ¿verdad? Así es. Como en París.
donde el señor presidente es comunista y el regente de la ciudad, que aquí fuera el regente de la ciudad, que fuera electo por el pueblo, ese es de la ultraderecha, ¿va? Digamos como si fuera de Acción Nacional, para que se entienda, y trabajan bien, ¿no? Claro. Se supone. Pero eso es muy revelador de que un signo de esta época es la necesidad de la coexistencia pacífica, que es lo que está en el fondo. Y ahora se concreta incluso en el gobierno francés, pero también en el nicaragüense. En el gobierno nicaragüense hay un pluralismo político real, genuino, a pesar de toda la agresión verbal por parte de los enemigos del proceso nicaragüense. Pero la necesidad del pluralismo es una necesidad real, muy vigente hoy, que va desde los gobiernos de nuevos procesos revolucionarios hasta gobiernos como el francés y desde luego a la relación entre las llamadas superpotencias. Es una necesidad fundamental y esto es lo que no se quiere aceptar por parte de las fuerzas belicistas que están desatando una segunda guerra fría y que de hecho insisten en no regresar a la época de la distensión. Entonces yo creo que el problema fundamental es no caer en esa trampa, es decir, no plantear el problema como un problema anti-norteamericano, sino como un problema en favor y en beneficio de toda la humanidad. O sea, no es una actitud contestataria, sino propositiva. Y la propuesta es muy concreta. Queremos una paz y queremos una paz genuina, duradera, que tiene que ser enraizada en estructuras justas, en lo social, en lo económico, en lo político. Creo que para allá debiera ir el Grupo de Nueva Alianza. Pues que les vaya muy bien, señores, son muy amables. Licenciado Pedro González Olvera, licenciada Lucía Irene Ruiz Sánchez, licenciada María Consuelo Dávila Pérez y maestro Luis González Sousa, hablando sobre la reunión de los 6 próximamente, del 6 al 8 de agosto, en Iztapas y Guatemala. Muchas gracias. En esta serie de programas de los desayunos en Canal 4 Más, no hemos sido muy gentiles con la mercantilización y con el espíritu que hay, y generalmente a fin de año, de compra que los medios de comunicación mercantiles hacen para con el pueblo de México, es decir, comprar, comprar y comprar. Y los centros comerciales grandes que han terminado con la tienda, con la tiendita, con la tienda de abarrotes de México, pues no son motivos, desde algún punto de vista, de aplauso general. Sin embargo, se da un fenómeno muy especial. Ya el público encuentra como un lugar de paseo, como un lugar de distracción a los centros comerciales, aunque no compre. Eso tiene mucha significación de carácter espiritual. Y debe crear, según el psicoanalista Lara Peinado, que a veces está con nosotros en el programa, debe crear mucha frustración. Yo voy a pasear, voy a estar viendo que otros compran, pero yo no puedo comprar. Eso es grave, porque va creando una cierta imposibilidad de realizarme. Sin embargo, recientemente, en un centro comercial, un gran centro comercial de la Ciudad de México, se ha empezado a dar un fenómeno muy especial de considerar al ciudadano como tal, como una persona, y no como un simple comprador obsesivo. En esas circunstancias, escuché que iba a haber un concierto en el centro comercial.
nada más alejado de una música clásica o de una música semiclásica, en un lugar donde obsesivamente las damas, los caballeros van a comprar aunque no necesiten las cosas. En épocas del Buen Fin, en épocas de fin de año, en épocas de compra para gastar, para hacernos que gastemos el aguinaldo, aún en cosas que no nos van a ser de utilidad, en fin. Entonces los centros comerciales, como este que vamos a presentar, iniciaron algo que parecería ser noble, no lo sé. ¿Que es muy agradable? Sí. ¿Que tiene fenómenos extraordinarios? También. Es decir, dar un concierto de música popular dentro del centro comercial, con una gran orquesta. Eso es lo que vimos en el centro comercial Perisur. Y esto no lleva ninguna significación publicitaria, obviamente. Ojalá y estos lugares estuviesen repartidos en toda la República como antes, cuando comprábamos en las tienditas, en las tiendas, dando trabajo a miles de mexicanos para su subsistencia, y no ahora que todo el dinero que se manda de Estados Unidos para México por la mano de obra se regresa vía centros comerciales de procedencia norteamericana. Pero en fin, eso no lo discutimos. Discutimos el hecho de que nuestro público, nuestra ciudadanía está ávida de que se le tome en cuenta, de que no se le vea como un elemento de compra, que no se le explote, que no se le engañe, y la música no engaña. Por eso vimos un concierto con la orquesta de Coyoacán y vamos a presentarles a ustedes algunas imágenes con las normales limitaciones que tiene el hecho de filmarlo así. Sin embargo, perfectamente que se capta todo el ambiente y se ve sobre todo el ambiente complacido, el ambiente conmovido de un público que agradece noblemente que se le trate como un ciudadano normal. Aquí está pues una partecita de un concierto en los grandes avenidas y salones de un centro mercantil o comercial de la Ciudad de México. Adelante, por favor.
Bien, en alguno de nuestros reportajes y pasando con la cámara por algunos lugares nos dimos cuenta de que había una pequeña y agradable, pero muy agradable manifestación de lo que significa la música. Ahora música nuestra, bueno, ahora históricamente música nuestra, el danzón. Entonces, en la ciudad de Pachuca, con un frío considerable, sí, altura, la ciudad es una ciudad alta, entonces paseando por ahí y yendo a presentar la nostalgia, todavía hay algunas ciudades donde se acuerdan de nuestro programa Nostalgia y nos invitan, y fuimos a la Feria Internacional del Libro de Pachuca con el programa Nostalgia. Pero vimos algo que merece la pena de subrayarse y de contarse para ustedes. Me acordaba mis épocas de reportero, donde pues con la cámara al hombro llevábamos imágenes, mensajes, noticias y consideraciones. Bueno, no es exactamente eso, pero imagínense ustedes que en la costa de Veracruz llegó el danzón, y llegó el danzón de Cuba, y llegó ahí, seguramente debe haber sido en 1800, al finales de 1800, cuando nació en Cuba y cuando llegó con los primeros barcos a Veracruz y a Mérida, desde luego. Entonces, hemos hecho nosotros bastantes consideraciones en nuestros programas acerca de el nombre de danzón. Particularmente, yo tengo una tesis. En Cuba había franceses y estaban ocupados de la siembra, cosecha y trabajos inherentes al azúcar, y hacían sus fiestas. En las fiestas con música afrocubana o africana, redondamente, ellos introdujeron los violines y la dulcificaron y hacían sus fiestas. Y cuando un francés invita a una dama a bailar, después de que llegó la danza, contradanza, que es danza del campo, country dance, de allá de Escocia, de por allá, llegó a Francia. Le pusieron contradanza. Los franceses sabían bailar eso. Pero cuando un francés invitaba a una hermosa dama a bailar, le decía Madame Danzón. Danzons, NS. Eso quiere decir bailemos. La servidumbre cubana escuchaba que los franceses le decían a una dama, danzón, madame, o danzón simplemente, con confianza, bailemos. Y ellos dijeron, pues hoy en la noche va a haber danzón, y de ahí le pusieron el nombre de danzón a esta clase de música. ¿Y qué significó el danzón? El danzón tiene, como ustedes lo ven propiamente, esa solemnidad que hace a quien baila el personaje fundamental de un desfile palaciego. Es decir, el que sale a bailar con una dama tiene complementada su vida. Son dos entidades humanas, espirituales, que se ponen de acuerdo en el ritmo, en la música, en el amor, y que llevan algo especial que celebrar entre ambos. Es solemnidad. El danzón tiene que ver mucho con la proyección interior del alma de cada quien y de la persona conquistada, amiga o amor que corresponde. Por eso es dulce, agradable, solemne, rítmico, y lleva en sí el danzón todo el espíritu de un amor espiritual. Por eso me dio a mí mucho gusto que esos sentimientos de solemnidad musical que hay en Veracruz
Los hay en otra parte. No, evidentemente no quiero decir que sea lo único, es que nosotros al pasar lo encontramos y dije, este es un testimonio de que nuestra música debe perdurar, de que la solemnidad, la consagración personal de cada quien, al ponerle al danzón las características especiales de su persona, de su ritmo, de su construcción espiritual interior, y cada quien baila entregándose a su estilo de lo que trae dentro del alma. El hecho de bailar danzón implica una complicidad. Esa dulce, agradable y secreta complicidad de la compañera o el compañero es algo que hace un amor, la consagración de un amor. Por medio de esa complicidad que les digo, ella va a seguir la interpretación que él está dando y la va a seguir con elegancia, con poesía, con solemnidad. Van a tener una misma sintonía, una comprensión interior para llevar el ritmo, para dar los pasos. Es inherente a la música del danzón una comprensión interior. Además, es de una extraordinaria sensibilidad popular. No importa el traje, no importa el vestido, pero importa en cuanto si yo tengo zapatos blancos, me pongo mis zapatos blancos para ir a bailar danzón, que implica algo tropical, algo cálido y el hecho de ser elegante, porque el danzón, como la contradanza de donde proviene, eran bailes elegantes. Dejamos pues a la fría región en un atardecer en Pachuca con esta pequeña llama de calor tropical
que se los enviamos desde Veracruz, el danzón. Gracias. Amigos, estamos con el señor Bernard Landry, que es ministro de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior de la región de Quebec. Mucho gusto, señor ministro, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Nos da mucho gusto que hable usted el español para que les explique usted a... Estoy tratando de hablar, vamos a comprobar. Muy bien, vamos a ver si aprendió usted de veras el español, y creo que sí, según lo hemos visto. ¿No quisiera explicarnos un poco cómo opera, cómo se rige el gobierno de Quebec primero, para entrar en materia? El gobierno de Quebec es un muy grande gobierno que es casi teniente la autonomía. Casi tiene la autonomía. Casi, porque Quebec es una provincia de Canadá y el gobierno federal de Canadá tiene el poder en las materias de moneda, relaciones internacionales, exceptados
la continuación de las jurisdicciones internas de Quebec, que tienen también una jurisdicción internacional. Por ejemplo, tenemos una delegación general en México, en su país, y en 30 otras ciudades y países a través del mundo. Usted es el ministro de ese dominio del derecho de relaciones internacionales. Y comercio exterior. En otras palabras, Quebec no es totalmente un país, pero tiene muchas características de un país. Muy bien, señor. ¿Usted cómo es posible que tenga dos ministerios, relaciones exteriores y ventas al exterior, comercio exterior? Sí, en este caso es más fácil que tener los dos que tener solamente uno de los dos, porque hay conflictos posibles entre los dos. Sí, después que tengo los dos ministerios es más fácil porque es fundamentalmente la misma actividad. Señor Landry, si es tan amable, ¿cómo fue usted electo? ¿Quién lo nombró ministro? Tenemos un sistema de tipo británico. Cada ministerio hay que estar electado en una circunscripción, aquí en Laval, y después el primer ministro, como un británico sistema, hace las nominaciones de los ministros. Así es que usted es diputado. Sí, de ¿Cómo se llama su partido? Le Parti Québécois. ¿Es el que dirige el señor Lévesque? Sí, claro, sí. ¿Y usted fue ¿Qué otros partidos hay? Hay el Partido Liberal, que es la oposición oficial, y unos otros muy pequeños partidos que son marginales de facto. ¿Qué debe hacer alguien para registrar un partido en Canadá o en Quebec? No hay una ley muy restrictiva. Es la libertad total. Si una persona quiere registrar un partido, ¿puede hacerlo? Una es mejor que tener un poco más que una. Sí, es mejor. En teoría es posible. En teoría es posible. Bien. ¿Qué relaciones guarda comerciales Quebec, la región de Quebec y México, señor ministro? Sí, primero, Quebec es la parte del Canadá que tiene las más grandes relacionales con México. Por ejemplo, Quebec, personas de Quebec son muy importantes turistas en México. Sabe que tenemos un invierno que es muy duro, y por esta razón vamos en el sur durante el invierno, y casi una mayoría de nuestros turistas van a México por razones culturales. En particular es más fácil de comunicar y otras cosas. ¿Hay turistas mexicanos que vengan a Quebec? Sí, más y más durante el invierno y unos durante el verano, como es el caso actualmente, porque tenemos grandes fiestas en la ciudad de Quebec con los grandes veleros y otras atracciones. ¿Qué problema? Alguien había dicho, no sé si el señor Trudeau o algún político canadiense, que el hecho de ser vecinos de Estados Unidos, México y Canadá creaba muchos problemas para estos dos países, que cuando había un movimiento de Estados Unidos o lesionaba a Canadá o lesionaba a México. Sí, desde este punto de vista tenemos las mismas problemas que ustedes. Hay ventajas. Hay unas ventajas en esta proximidad con los Estados Unidos, porque pero la presión económica y la presión cultural es más importante, y estamos por siempre en una posición de lucha, más o menos, para preservar la identidad de nuestro país y para preservar nuestra cultura, nuestra economía. Es un materia de equilibrio. ¿Una materia de equilibrio, dice usted? Sí. Y una materia
de luchar bastante, pero no demasiado contra la influencia cultural del continente, porque últimamente nosotros de Quebec estamos americanos del norte como los otros. Sí, y en este caso es una materia de equilibrio entre los dos factores, la identidad nacional y la participación en la vida del continente. Eso es. Acaban de cerrar una estación de radio porque transmitía mucha música americana. ¿Lo supo usted? Sí, sí. La jurisdicción sobre la radio es federal, hay Eso que es. decir. Sí, de todas maneras se le reprochaba a esta estación Sí. que tocaba mucha música norteamericana en vez de canadiense. Sí, Quebec y Canadá tienen legislación, ley para contra una demasiado grande influencia de América y creo que es necesario. Por supuesto tenemos que hacer cuidado que no estar fanáticos o antiamericanos, no es el punto, no es el punto. El punto es de preservar en la circunstancia muy especial de este grande país que es vecino nuestra identidad. Canadá resultaría lesionado, señor ministro, si algunos países de América Latina no pudieran pagar sus deudas. La pregunta es de teoría por el momento. Mi reacción es que tenemos en Estados Unidos y en Canadá y en Quebec la responsabilidad de hacer que no haya una posibilidad de esta situación. Y es un deber para nosotros no suceda. que apoyar y ayudar a nuestros amigos del sur. Ser flexibles. Sí. Claro, si hay los plazos más largos, si Estados Unidos no sube su prime rate, tendremos más facilidad, pero si eso no sucede, no podremos. Sí, Canadá y Quebec tienen la posibilidad de influenciar un poco la política y las políticas de Estados Unidos, porque Estados Unidos está en Estados Unidos, con todo el poder que tienen. Sí. Y no es fácil. No es fácil, ¿verdad? En todo caso, pensemos que Canadá tendrá una respuesta amistosa con los compromisos con México, debo pensarlo, ¿no? Sí, creo que sí, y creo que es un deber por nosotros. Bien, señor ministro, muchas gracias. Ha sido el señor ministro de Relaciones Internacionales y de Comercio de Quebec, el señor Bernard Landry. Merci beaucoup, monsieur. De nada, y discúlpeme por mi pobre español. Lo entendimos muy bien. Estamos con el gran jefe de la nación india, de los hurones, aquí cerca de Quebec. Max, c'est votre nom, n'est-ce pas? Max, Se llama usted Max. Enchanté, Max. Ça me fait plaisir, Oui, merci. bienvenue. Bienvenido, gracias. Qu'est-ce que c'est votre charge? Qu'est-ce que vous faites? Bon, ¿Qué tiene usted como puesto? ¿Cuál es su puesto? Ok, je suis le grand chef de la nation Iran. C'est comme un premier ministre d'une nation. Et ici, bien entendu, c'est assez spécifique. C'est de défendre et de faire reconnaître les droits des premiers habitants du pays, dont les Hurons en font partie. Sí, él es el jefe principal de los hurones. Su deber y su misión, su trabajo, según nos explica, es de defender los derechos de los primeros habitantes que estaban aquí antes de los franceses. Combien de hurons il y a? ¿Cuántos hurones hay? ¿Cuántos quedan? 1200. Se pesa, es poco, ¿eh? Bah, 1200. 1200. Et tout ce qui nous reste de pays, c'est 400 mètres par 800 mètres. Dice que son 1200 y les queda 1400 metros. 400 mètres. ¿C'est tout? C'est tout. Tienen 400 metros. Vous n'avez pas le droit d'avoir de terre. No tienen derecho de tener tierra. Ben, ça a tout l'air que les gouvernements non indiens, les gouvernements du Québec et le gouvernement d'Ottawa nous le défendent. Sí, dice que tienen ciertos problemas con el gobierno de Quebec
Québec y de Ottawa porque no les dejan tener tierra. Vous n'avez pas le droit d'avoir de terre Non, pour le cultiver? non. Ah bon? Et en plus, même dans le Québec, le gouvernement du Québec défend aux Indiens de chasser, de pêcher à l'année longue pour leur propre utilité. Dice que también tienen prohibido cazar y pescar para su utilidad. ¿De cuál vive? ¿De qué viven? OK. Ici, on a des industries basées sur la culture. On fabrique les mocassins, les raquettes à neige et les canots. Dice que hacen canoas, mocasines, los zapatos que todos conocemos y las raquetas para andar en la nieve, las canoas. Bon, il y a aussi des femmes qui sont huroniennes. Pardon? Il y a la moitié de hommes et la moitié de femmes. Oui, à peu près, la moitié d'hommes, la moitié de femmes, à peu Sí, près. mitad de hombres, mitad de mujeres. Ça garantit que ça va agrandir la Oui, population. oui, ça l'a grandi beaucoup d'ailleurs. Et il y a quelques années, la moyenne de famille était de 7 enfants. 7 niños es el promedio de la familia de los hurones y ils vont à l'école tous. Oui, sur la réserve. Maintenant, depuis 1954, nous avons le droit d'aller à l'école, mais avant, un gars comme moi, je n'avais pas le droit d'aller. Ahora ya tienen el derecho y la posibilidad de ir a la escuela. Antes, en su tiempo, cuando él era niño, no había la posibilidad de ir a la escuela. ¿Vous savez de una religión especial? ¿Tiene usted una religión especial? ¿Qué es votre religión? La religion. Ah, nous avions la religion indienne, et ça aussi, ça nous a été défendu. Maintenant, on est tous catholiques. Ah, dice que antes tenían su religión india y ahora son católicos todos. Mais vous savez de rituel, vous savez de cérémonie parfois, n'est-ce pas? Oui. OK. Alors, vous avez vu, vous avez été témoin d'une cérémonie qui est assez spéciale. La religion et les croyances indiennes reviennent avec maintenant les réunions à travers toutes les nations indiennes du Canada. Dice que todas las naciones indias, todas las regiones indias de Canadá se reúnen en una conferencia, en una ceremonia que tiene como objeto la paz. ¿Vous avez de bonnes relations avec les autres Indiens? Oui, beaucoup. Avec qui? Avec tous les autres Indiens du Canada. Il y a beaucoup? Oui, oui, il y en a environ 500 000 reconnus, mais il y a 2 500 000 Indiens dans le Canada. Dice que hay 2,5 millones de indios en el Canadá, tiene buenas relaciones con los demás y vous le visitez, vous aussi, avec les autres Indiens. Oui, oui. Visitan a los otros indios. Vous n'avez pas une cérémonie spéciale? Comme c'est le traitement pour les femmes? Vous avez une seule épouse ou deux ou trois? Une épouse, c'est assez, hein? Dice que no tienen 2 o 3 esposas, como fuera pensable, y que con una es suficiente. Merci, Max. Enchanté. Au revoir. Muchas gracias. Está con nosotros el señor Picard. Monsieur Picard, enchanté, bonjour. Enchanté, monsieur. Vous êtes Huron? Oui, je suis Huron. Je suis à la fois Huron et président de cette organisation qui est le Powwow national, qui réunit, en fait, qui chapeaute, c'est la plus grosse organisation au niveau des Powwow qui se tient. Sí, parece que la reunión que tienen hoy de muchos indios del Canadá se llama Powwow, se paudit la Powwow. Él es el director de esta organización. Quel est votre travail? Mon travail consiste à organiser toutes ces fêtes-là qui réunissent les meilleurs artistes et artisans autochtones du Canada. Él trabaja organizando todos los artistas autóctonos del Canadá. Vous appartenez au groupe de Monsieur Max? C'est exact, je suis Huron de la bande des Hurons de Lorette. Dice que es Huron de la banda, c'est le groupe. C'est ça, le groupe, si on veut. C'est ça. Combien d'enfants vous avez dans votre mariage? Un enfant. Ah, alors c'est pas un bon Huron parce que Monsieur Max dit qu'il faut y avoir 7. Dice Max que el promedio de niños de los hurones son 7, pero el señor Picard solamente tiene 1, ¿verdad? Ça va. Votre femme c'est une huronesse? Oui, monsieur. On dit huronesse? Oui, monsieur. Sí, su mujer es una... ¿Elle n'est pas là? Non, pas. Elle n'est pas là. Bueno. Bon, alors combien de Indiens vous attendez aujourd'hui ici?
Oh ben, on attend je ne sais pas combien d'Indiens. Il y en a un peu partout. On a différentes activités, mais au nombre total des visiteurs, on attend peut-être 50 000 personnes ici aujourd'hui. Va a haber 500,000 personas, van a venir de todos los indios de Canadá, beaucoup de iroquenses aussi. Oui, beaucoup de gens de partout dans le monde sont ici aujourd'hui. On a eu des journalistes de partout dans le monde qui sont venus. Han venido periodistas a estos encuentros y indígenas, aborígenes de muchos otros lugares. Vous pouvez ajouter les aborigines comme nous de Veracruz, s'appelle Totonac. Ce serait fort intéressant d'avoir une espèce de powwow qui pourrait permettre à tous les Autochtones du monde entier de se réunir dans une même fête. Au Mexique, nous savons beaucoup, moi-même, beaucoup de gens ont des racines indigènes, aborigènes, dans mon cas de la côte de Golfe de Veracruz. À toute fin pratique, il serait intéressant de rendre votre message aux hommes politiques qui pourraient en décider, parce que moi, je trouve que de réunir, par exemple, les meilleurs artistes et artisans autochtones du monde entier pour une période de 4 ou 5 jours, ben, je pense que ce serait formidable, puis ça favoriserait la fraternité entre les peuples. Dice el señor Picard que fuera deseable que las autoridades, por ejemplo, en el caso de nuestro país, enviasen representaciones a este país para ver el arte o los artesanos indígenas y aborígenes que son especialísimos, como de sobra sabemos que los hay en nuestro país. Au Mexique, les artisans indiens sont exceptionnels. À toute fin pratique, la corporation notaire 1534-1984 ne demande pas mieux que d'organiser, si on veut, un grand powwow. Ce serait fantastique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui s'est passé. Vous allez certainement avoir à prendre connaissance des différents artisans qui sont là, qui présentent des choses. Il y a aussi les 150 meilleurs artistes. Dice que están los 150 mejores artistas indígenas o aborígenes de este país y que nos vamos a dar cuenta de su artesanía, de su arte, de su trabajo, que es maravilloso. Enchanté, monsieur Picard. Mucho plaisir. Merci, monsieur. Au revoir. Tenemos a otro personaje de los indios. What's your name, please? How are you? Reg Crowshoe. Red. Where are you from? We're from the Blackfeet, and we're the part of the Blackfeet tribe. We're the Pagan tribe from southern Alberta, northern Montana. What's your work? What do you work? We farm and ranch back home in Alberta. What do you have? You are a cowboy? Oh yeah, we ranch. We run about 700 head of cattle. We run. What is your Andean people? What's the name? We're the Pagan tribe. That's Pagan. That means rough tanners in our language. You know, hides, rough tanning. That's what it means. How many Indian people there are? On our tribe, there is 1,800 people, and there's about, our reserve is about 11 by 12 miles square. Okay, thank you very much. Thank you.
Amigas, amigos, mucho gusto en saludarles en este que es un programa especial. Hemos sido invitados por el gobierno de la ciudad de Quebec para estar aquí en este 450 aniversario de la llegada de Jacques Cartier a Canadá. Jacques Cartier, el fundador de este país tan lejano y tan cercano al mismo tiempo, y ya lo hemos conversado en otras ocasiones y ahora lo hacemos con muchísimo gusto, el hecho de que nuestros países, Canadá y México, tienen algo en común, y es la vecindad con uno de los países más grandes, más fuertes y que presenta gravísimas dificultades en el mundo actual, y que es los Estados Unidos. He ahí un punto de paralelismo entre Canadá y México. Por eso juzgamos que es importante que conozcamos un poco las características de este país fraterno, y que, como ya digo, tiene características muy especiales, puesto que tiene una cultura que ellos han escogido francesa, es decir, en esta región, en este Quebec, hay una cultura estrictamente francesa, puesto que ellos como que luchan en alguna forma por mantener su individualidad y sus características históricas y culturales muy ligadas con Francia, con su lenguaje, con su idioma, con su historia. Ellos han escogido y han presentado un bloque de defensa a las culturas de Norteamérica, oponiendo a ellas su cultura, su tradición y su historia estrictamente europeas. Vamos a conversar un poquito aquí con la señora Silvia Ruelas. Mucho gusto, Silvia, ¿cómo está usted? Y el señor François Leduc, del Ministerio de Relaciones Internacionales de Quebec, y a preguntarles un poco el porqué del aprecio, del respeto que se tiene por este lugar que es la Place Royale, donde nos encontramos en el corazón de Quebec. Bueno, en realidad esta plaza llamada Place Royale se le considera la cuna de la civilización francesa en América. Y en toda América. Entonces es un lugar muy querido por los quebequenses, dada la importancia que tiene para ellos por la fundación de la ciudad de Quebec en este mismo lugar por el señor Samuel de Champlain en 1608. En 1608 llegaron aquí, pero antes ya había franceses en Canadá, ¿verdad? Efectivamente, en el año de 1534 Jacques Cartier descubrió Canadá, pero no se estableció definitivamente, solamente pasó el invierno de 1536 en un lugar que actualmente lleva su nombre, en un parque. Ahí pasó el invierno, pero fue el señor Samuel Champlain el que decidió fundar aquí una ciudad. Háblenos usted un poquito del señor Jacques Cartier. El señor Jacques Cartier era un navegante francés que salió de Saint-Malo, de las costas de Normandía, digamos, el lugar entre Normandía y Bretaña. Salió de Francia en 1534 también y decidió hacer un viaje de reconocimiento buscando las Indias, en realidad. Él venía buscando, como todos, las especies, el oro, etcétera. Atravesó con buenos vientos el océano y llegó y descubrió Canadá. Hizo 2 viajes, en realidad, el señor Cartier. En el primero no llegó hasta la ciudad de Quebec, se quedó en el norte, en Gaspé. Y en el segundo viaje sí llegó ya a la ciudad de Quebec. Por el río San Lorenzo. Llegó por el río San Lorenzo, efectivamente, fue bajando y decidió que le gustó el lugar, le gustó muchísimo. Lo curioso es que en esa época también se efectuaban las primeras travesías de España para América, para América Latina. Ya se conocía el Golfo del San Lorenzo y Terranova, porque los pescadores españoles, vascos, franceses, bretones venían desde hace generaciones. Pero Cartier fue el primero en venir, mandado por Francisco
Francisco I, ¿no? Con orden, con mando oficial. Pero él, cuando llegó acá encontró en Gaspé, en el Golfo del San Lorenzo, unos pescadores europeos que ya venían desde hace generaciones a pescar. El problema es que no fundaron la ciudad antes de 1608 porque los franceses, ellos estaban muy ocupados con sus guerras de religión, pero por fin llegaron, decidieron ocupar el lugar que es estratégico. Estamos a 600 kilómetros del Golfo del San Lorenzo, del Atlántico, y por el cabo acá arriba se domina totalmente el lugar. Quebec quiere decir donde el río se hace estrecho y el cabo domina todo, entonces con cañones se puede cortar el paso que va hasta Montreal, hasta los grandes lagos, el lago Erie, Ontario y los otros grandes lagos donde ahora encontramos Chicago, Detroit y otras grandes ciudades norteamericanas. Un poquito, háblenos ustedes, si son tan amables, acerca de cómo se defiende Quebec para mantener su idioma, su cultura, su música, máxime ahora que la invasión de la cultura norteamericana está tan generalizada. Sí, creo que es un problema, ¿cómo se sabe? Complejo. Primero desarrollamos nuestra cultura propia, somos de América nosotros, no somos franceses, y siempre tuvimos una relación un poco ambigua con los europeos, con la madre patria, con Francia, un poco como los americanos con los ingleses y los mexicanos con España, por ejemplo. Se desarrolló nuestra cultura desde hace más de 3 siglos ahora. Y por la ocupación inglesa, el dominio del Imperio Británico, pues se cortaron los lazos con Francia, casi todos. Así que se desarrolló nuestra propia cultura. ¿Ustedes consideran a Francia como la madre patria? Pues sí, sí es, pero madre patria como España lo es de América Latina, ¿no? Con hijos ya bastante crecidos, ¿no? Sí, eso, exactamente. Entonces se desarrolló esta cultura en todas ramas y con los medios modernos también, en la rama audiovisual, en el cine, la televisión, la radio, pues aquí producemos nuestros propios productos. Es una lucha continua, si es que se puede llamar lucha, una noble causa de mantener su individualidad cultural. Efectivamente, sí. Bien. Es una cosa de sobrevivir, se vio primero como una cosa de sobrevivir. Tuvimos un pacto con el Imperio Británico cuando ocuparon el lugar en 1759, que íbamos a quedarnos con la lengua y la religión. Y eso era raro en un imperio protestante y de habla inglés. Pero nos quedamos así y ahora pues en la época moderna el desafío más grande quizás será los medios de comunicación muy modernos con antenitas ahora que van a tomar los satélites de pronto, ¿no? ¿Se considera un problema eso para Canadá? Para todo Canadá, pues hay un problema de identidad, sí. Bien. Son ustedes muy amables. Continuemos esta visita tan agradable con un clima excepcional. Es inusual, debo entender que haya un calor de 28 30 grados en Canadá. Sí, realmente sí. Bien, gracias.
México.